Saludos peraméidos de la familia de los mamíferos marsupiales. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Thiago Lucrash y aparezco después de muchos años otra vez para hacer un video tipo podcast espontáneo. Y considero que este podría ser una especie de continuación de un video que había hecho hace mucho tiempo acerca de si Crash Bandicoot 4 It's About Time era lo que nosotros estábamos esperando. Ya que esta vez volví a jugar el juego más en frío, analizando un poco más las cosas, quitando un poco el hype que tenía encima, porque eso suele pasar mucho con juegos que estábamos esperando, de una franquicia que nos toca la patata y que, no sé, al principio defendemos o atacamos de manera muy agresiva y al final terminamos cambiando de opinión, ya sea algo bueno o malo, según cómo fuimos pensando, ¿no? Y bueno, la verdad es que no hay muchas cosas de las que haya cambiado de opinión, de hecho ninguna. El juego me sigue pareciendo una obra de arte en cuanto a muchas cosas que viene siendo la franquicia. En algunas cosas sí han conservado, se han quedado como que en la zona de confort, pero que sin embargo en otras han intentado evolucionar. Por eso en cada apartado tienen algo muy bueno y a la vez algo muy malo. Así que en esta ocasión pues vamos a ver qué es lo que me resultó a mí el juego después de todos estos meses que salió. Veamos, el juego parte con la primicia de que es la cuarta entrega numerada de la franquicia. ¿Esto qué quiere decir? Que deja muchas cosas de lado, como lo que fue The Wrath of Cortex, Twinsanity, la saga de Titanes. Pero sin embargo, hay muchas cosas de todos esos juegos que introducen en este Crash Bandicoot 4 a modo de cameo, a modo de, no sé si decirlo como algo de homenaje artístico, ya que los diseños se alejan tanto de lo que fue la Insane Trilogy, o remake de la trilogía original, incluso de la propia trilogía original, para adaptarse a una especie de fusión, mezcla extraña de los apartados artísticos que fueron teniendo Crash después de la tercera entrega, que creo yo que es una especie de respuesta a los fans del personaje. ¿Por qué? Porque los diseños tienen mucho que ver con lo que la gente estaba esperando. Hay mucha gente que decía que el diseño de los personajes originales que era muy obsoleto, lo mismo con los actores de voz, lo mismo con que había un problema con el cambio constante de los personajes a lo largo de los juegos, ya que eso pasa incluso desde el primero al segundo. Ya después, con Crash Bandicoot pasando de empresa a empresa, obviamente cada uno tiene su propio estilo artístico, no se puede copiar, y si se copia hay veces que la gente se queja por eso. Por eso me imagino que se arriesgaron nuevamente a cambiar los diseños de los personajes. Y la primera pregunta es, ¿el cambiar de diseño para con los personajes estuvo bien o no? Porque hay un libro oficial de arte, incluso se pueden encontrar las imágenes por internet, de cómo hubiesen sido los personajes si es que se hubiesen conservado sus diseños. Incluso se respetan los colores y hay mucha gente que se queja, y bueno, yo me incluyo, no es más una queja sino que una desilusión de cómo desaprovecharon la oportunidad de, no sé, enderezar los clavos torcidos que tenía la franquicia, empezando por el tema de los diseños, porque la última vez que vimos los personajes con sus diseños originales fue en Crash Nitro Kart, donde se empezó a ver un cambio, ya que fueron los primeros que cambiaron prácticamente los colores de todos y cada uno de los personajes, siendo estos un poco más con una escasez de saturación y colores extraños, pero eso pareciera que era algo más de la época, reinando mucho colores apagados, amarillos, verdes, violetas, azules. Todo era más o menos que con esa paleta. Y eso que me resulta extraño, ya que en juegos de Play 1, el propio Crash Bandicoot 2, el 1, el 3, el Spyro y otros juegos tenían una preciosa paleta de colores. Pero bueno, con el tiempo y con el pasar de los juegos, la franquicia fue evolucionando con el tema de mejorar estos colores. Y esto se puede ver en juegos como Crash of the Titans y Mind Over Mutant, que tienen una paleta hermosísima. Incluso muchos de los escenarios que se pueden ver al fondo son pinturas 2D hechas a mano, bueno, en digital, y se ven hermosísimos y no provocan ninguna especie de disonancia con el resto del apartado artístico. Crash Bandicoot 4, en cuanto a diseño de personajes, es una respuesta a lo que la gente venía pidiendo, pero muchos se preguntarán, ¿qué es lo que la gente venía pidiendo? Ajá,
pedía de todo. Y ahí está el problema que tiene el fandom del personaje. Bueno, no sé si llamarlo fandom, sino que la gente que más chilla por internet, en cualquier foro, en cualquier red social y cosas así. No, es que queremos un Crash que se parezca al original. No, es que el diseño del original es muy obsoleto. Pongan este diseño. Bueno, a mí sí me gustaba el diseño de Crash of the Titans. Bueno, a mí me gusta mucho más el diseño de Twinsanity. Entonces, ¿qué hizo el equipo de Toys for Bob? Mezcló todos los diseños, por así decirlo, no solo de los personajes, sino de los distintos apartados artísticos que tiene el juego en sí, y los hizo a molde para intentar contentar a todos. Y eso es una hoja de doble filo, ya que al intentar contentar a todos, el resultado final es que sí gustó a algunos, pero disgustó a la gran mayoría. Por eso, cuando uno pregunta sobre si les gustó los diseños de personajes, hay gente que te va a decir que sí y que no. Aunque a veces te van a decir que sí más por compromiso que por otra cosa. No me disgustan, pero personalmente pudieron haberlo hecho mejor o pudieron haber hecho algo más parecido a lo que fue la Insane Trilogy sin la necesidad de copiar, pero cambiarlo tanto para hacer el Crash Bandicoot 4 es algo por lo que mucha gente tiene problemas con el juego en el apartado artístico. Algo que personalmente a mí no me gusta es que venga un random de internet con la Biblia diciéndote no. Es que para entender lo bueno que son ciertos diseños de personaje, hay que leer libros de animación, ciertas cosas que tienen que ver con la silueta del personaje y cosas que hasta Crash Bandicoot 4, It's About Time, nadie les daba importancia. Y alguien que no sabe de esas cosas en general, es que les va a dar igual. No está completamente justificado, no tiene sentido. Cada diseño que tiene Crash Bandicoot, bueno, cada personaje es bastante reconocible independientemente de si estamos hablando del estilo minimalista que tienen los personajes de Crash Bandicoot 4 con cualquier otra silueta de Crash o de otros personajes de cualquier otro juego. Así que mi respuesta, si sobre que los cambios de diseño en los personajes y en los niveles es un acierto, pues yo diría que sí. Porque incluso la gente que hoy día dice que los diseños de la Insane Trilogy y de Crash Team Racing Nitro Fuels eran perfectos, eran hermosos y que no había necesidad de volver a cambiar, son las mismas personas que tienen muchos retweets en YouTube, tienen muchos likes, que en su día dijeron que los gráficos eran horribles, que miren cómo te edito esta imagen para que se parezca más al de PlayStation 1, no me gusta el diseño de este personaje, que Rila Roo en Nitro Fuel es espantoso, que vamos a hacer que hagan un hold del mismo personaje solamente con la boca cambiada, que ni siquiera está como una skin del propio personaje, cuando los otros personajes en Crash Team Racing Nitro Fuel tienen millones de skins y cambian de animaciones y muchas cosas, pero acá hubo una excepción. No sé si me explico de por qué sí es un acierto que hayan cambiado, sí, para esas personas, pero también es un desacierto, también está mal. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que haber hecho su juego como ellos querían. Me refiero a que no tenían que tratar de contentar a nadie, sino que hacer lo que ellos como desarrolladores tenían que hacer. Porque me imagino que mientras el juego más iba avanzando, más la gente de ahí del grupo del desarrollo se preocupaba por preguntarse cómo le iban a tomar los fans. Porque hoy día tanto desarrolladores como fans tienen más fácil el poder conversar, en poder interactuar, en tener un feedback mucho más cercano que en épocas anteriores. Pero hoy en día, en general, la industria del videojuego trata de moldearse a distintas maneras de pensar que tienen ciertos individuos muy en específicos, llamados reseñadores, reviewers, influencers en el videojuego, gamers y personajes así, que son actualmente esas personas que le dicen a los desarrolladores que desarrollaron los juegos de tu infancia, de mi infancia, de nuestra infancia, cómo tienen que hacer los videojuegos actualmente, cuando a ti, individuo X, te gustó algo que ya existía. No sé si me explico, que si es igual, está mal, y que si es diferente, si trata de innovar, está mal por otra razón. Y bueno, y así estamos como estamos. Así muchos
muchas IP importantes cambiaron para mal, otras para bien, otras desaparecieron y otras nacieron. Así que esa es mi conclusión solamente del apartado artístico. Fíjense ustedes el problema que tiene Crash Bandicoot 4, que no es el juego en sí, sino que es el problema de lo que rodea al pobre Crash Bandicoot. Bueno, para agregar, ¿qué podríamos decir de otras franquicias respecto a rediseños? Está el caso de Sonic. Sonic, en sus juegos más clásicos, en los más viejitos, el sprite del 1, del 2 y del CD son el mismo, pero ya hay un cambio. En el Sonic 3 and Knuckles también pasa a ser distinto. En el primer Adventures, que en el segundo también hay un rediseño, que también tiene un rediseño. En el Heroes, que también tiene un rediseño. En los Raiders, que a su vez tiene un rediseño. Para los juegos más actuales, que en algunos hay sutiles cambios, pero ninguno es realmente el mismo. Con Super Mario pasa algo parecido. Bueno, en sus 3 primeros juegos de la NES, bueno, 4 si contamos el Donkey Kong, ninguno tiene el mismo diseño, salvo el 2, el original. Pero de ahí en adelante hay muchos cambios que algunos ni siquiera son sutiles. No es el mismo Mario, el de Sunshine, que el de Smash. No es el mismo el de Smash que Paper Mario o los Mario y Luigi, que tienen rasgos muy que los define de cuál es su juego. ¿Y ustedes creen que entre los fans de Mario, Sonic, Legend of Zelda, no hay debates internos sobre cuál es su diseño favorito, cuál se apega más al ideal de la franquicia, cuál es el que desentona, cuál es el que esto y cuál es el que el otro? Pues sí lo hay. Pasa que no es algo tan abierto, siempre suele ser en grupos cerrados de amigos, de gente conocida que comparten sus gustos, que a diferencia de lo que es el fandom de Crash, no hay como una especie de guerra por cada juego. No, hay como una envidiable y hermosa armonía que lastimosamente el fandom de Crash no tiene. Bueno, el segundo punto es quizás un poquito más fácil de abordar y es el de la jugabilidad y la duración del juego. Aquí también hay muchos grises, muchos matices, muchas condiciones que depende realmente de cada uno. ¿Por qué? Porque entre las muchas personas que se quejan de que el diseño de niveles y coleccionables es injusto, son personas que en su época no completaron al 100% el Crash Bandicoot 1 en la Play 1 sin emuladores. No se completaron todas las cosas que te pide Crash Team Racing del 99. No desbloquearon a Velo en Crash Nitro Kart, ni siquiera a los demás personajes de la historia que se pueden desbloquear. No desbloquearon todos los trajes, o casi ninguno, de Crash of the Titan. Lo mismo con los conceptos de arte y los tótems, los tikis de oro. Hay gente que ni siquiera se completó el roster de Crash Team Racing Nitro Fuel. Juegos que te piden casi que la misma dedicación para desbloquear todo de sus respectivos juegos. Bueno, también podemos meter a gente que no se pasó el 2, que no se pasó el 3, que no se completó el Twinsanity al 100%. La gente que no se lo sabe de memoria, obviamente. El Defraud of Cortex, que también tiene sus reliquias que son muy difíciles. Y cosas así. Donde yo también me incluyo que no hay juegos que he, platinado, por así decirlo, de su época. Hay juegos que sí y otros que no. Y Crash 4 puede que lo sea para ti y puede que no lo sea también. Pero ¿eso realmente justifica lo cerdo que se pone Crash Bandicoot 4 en cuanto a las cosas que te pide? Y la verdad que tampoco. ¿Es un problema? Sí y no. Verán, te pide mucho más que las cosas que te pide Crash Insane Trilogy en sus 3 juegos casi que juntos. Y el recolectable más cerdo es la reliquia de platino, que es la obligatoria en este caso para ver el final verdadero de Crash Bandicoot 4, que me imagino que la mayoría lo vio solamente porque alguien más se lo pasó y lo subió a internet. Y no es ningún problema, pero así como hay coleccionables que son muy hardcore en este juego, también los hay en otros. Y hay muchas personas que los dejan de lado porque no lo quieren hacer y lo buscan por internet después de intentar algunas veces, me imagino. Lo ven como lo hacen otras personas por internet y ya está. Es algo que siempre se hizo y es algo que siempre se va a hacer. Así que en ese caso la jugabilidad está bien, los coleccionables sí y no, por las cosas que te piden. Si bien hay muchas personas que dicen que
Hay personajes que no sirven tanto para los niveles en los que fueron diseñados, ya que no parecen conectarse como sí lo hacen otros. La duración de estos y cómo están visualmente construidos, para algunas personas sí funciona, pero para otras no. Aparte, mucha gente dice que es un juego que te roba tiempo. No estoy hablando de alguien en específico, porque yo sé que muchos piensan que es sí, pero esa persona hace que otras personas que piensen como él también, como que se multipliquen las personas que piensan como él y ya son un grupo. Bueno, dejando eso de lado, sí, hay personas que no tienen el tiempo para completar el juego, porque ya estamos viejos. La saga de Crash es para gente vieja, no es para gente nueva. Quítense. Bueno, es un decir. El Crash 4 está dedicado a esas personas que jugaron el 1, el 2 y el 3 en su época. Tienen la dificultad de su época entre el 1 y el 2 y por ahí. Pero el Crash Bandicoot 4 es el menos intuitivo para sus coleccionables y es el que más te exige y es el que más difícil de conseguir todo. ¿O hay un poquito de hipocresía? Y a ver, tengo que volver a comparar con otros juegos para que sepan que no es un caso aislado el de Crash Bandicoot 4 y los coleccionables en juegos que no son RPGs y los que van por ahí. Uno de ellos es el Super Mario Galaxy, en concreto el 2, que incluso después de la batalla final se van desbloqueando nuevos niveles que te piden plataformear de la manera más exigente de las que se hayan podido diseñar para sus mecánicas tan exclusivas para el Nintendo Wii. Son muy hardcore y el juego no te perdona ninguno. Hay gente que pudo hacer la Special Star Road, la última, que es el nivel más complicado y también es el más exquisito de ver cómo la gente que domina el juego lo pasa a la primera sin sufrir daño. Es genial, pero así como de genial, es puñetero, es horrible para la gente que no está preparada, que o lo puede jugar, lo puede intentar hasta que lo supere, o lastimosamente se rinde y pasa, y como dije anteriormente, lo ve como otras personas sí lo hacen y se siente parte de la experiencia de lo que se ve para aquellas personas que sí pueden hacerlo. Y otro ejemplo son los New Super Mario Bros, que te piden 3 monedas de oro por nivel, ya que salvo que seas alguien muy experimentado en estos juegos, que ya te sepas prácticamente todos los niveles de memoria, no vas a conseguir las 3 monedas al primer intento en todos los niveles. Siempre hay alguno, bueno, la gran mayoría, que te van a exigir un poco más de memoria, ya que los niveles en estos juegos no son de libre exploración. ¿Por qué? Porque tienen un contador, un cronómetro que va para atrás, que no te da el tiempo necesario para explorar. Sobre todo niveles que son, ¿cómo decirlo?, laberínticos, que te piden investigar entre tuberías, puertas o lugares que están oscuros. Y así que eso desbloquea, al tener las monedas estrella, desbloquea un mundo que es mucho más difícil, que también te va a pedir sus respectivas monedas. Ya depende de ti si quieres completar el juego o no. Ya si te parece que el final te merece más o no la pena, en el caso de Crash 4, por conseguir todo, pues es más cosa de cada uno, porque en los juegos, como estoy mencionando, ya el final ya se vio, ya pasaron los créditos, no hay un segundo final. Esto es algo que, entre otros juegos, tienen los juegos de Crash. Por eso digo que, eso de pasar 4 veces por los mismos niveles y hacer los coleccionables de mucho tiempo, sí, nos cuesta admitir que no tenemos los tiempos que teníamos antes, porque juegos de Play 1, juegos retro, los juegos clásicos y algunos ya de PlayStation 2, sí podíamos disfrutar de poder, no sé, desglosarlos, darlos vuelta, como se dice en Argentina, completarlos en su máximo porcentaje, aunque sean difíciles, porque era lo que teníamos. Y ahora, con la demanda de cantidad y de plataformas, y que cada uno tiene que tener un exclusivo, y que el juego tendencia, se amontona un montón de juegos, y el tiempo para completarlos se reduce, haciendo que uno tenga que elegir y tenga que tratar de, no sé, pasar Crash Bandicoot 4 con la rapidez que ahora muchos saben cómo pasar cualquiera de los juegos anteriores, ya sea el 1, el 2, el 3, el de Brothers Cortex, to Insanity, los del Game Boy, etc. Y eso también de que el juego no es intuitivo, te esconde cajas, te hace perder mucho tiempo, tampoco es que no lo hayan hecho los juegos anteriores, haciendo los de la propia trilogía. Por ejemplo, para conseguir muchas de las gemas del Crash Bandicoot 1 sin leer manuales y cosas así, era difícil saber cómo conseguir todas las gemas, para conseguir todos los caminos secretos, para conseguir las gemas que restan,
para conseguir el final alternativo, que ni siquiera es el canon, ni siquiera es el final verdadero. Lo mismo ocurre con Crash 4, ni siquiera el final del 106% ese es el final canon, salvo un pedacito que sale al final, que bueno, calculo yo que si sale una continuación numerada o no, pero que sea directa, van a poner una escena recreada que sea la misma, tanto para que se entienda la conexión de la gente que se pudo pasar el juego y las que no. Sería muy lógico, es un problema que tendrían los juegos continuistas. Después, ahora pongo el ejemplo de Crash Bandicoot 2. Si bien conseguir las gemas de colores es un poquito más intuitivo, porque ya supieron cómo señalizar, entre comillas, los misterios y la curiosidad en Crash Bandicoot 2, el reto más difícil es el que te dan en uno de los últimos niveles, que es llegar hasta el final una vez conseguida todas las gemas de colores, que cada uno tiene un requisito diferente, y antes de llegar al final del juego rompiendo todas las cajas hay que volver sin morir, conseguir esta plataforma de calavera, este bonus de la muerte, y completarlo con cada una de las gemas. Creo que solamente había un checkpoint, pero ahí está como que el reto máximo. De ahí si es intuitivo o no, a muchas personas nos tomó sus buenas horas, días, meses, años en completar el juego. Con Crash Bandicoot 3 hay algo que sí es realmente cerdo en ese juego, muy cerdo, que es el acceder a un nivel en específico, que es el Equipus Rex. Para llegar ahí hay que seguir unas ciertas normas muy específicas. Para empezar, hay que conseguir 5 reliquias de cualquier tipo para acceder a este nivel árabe y conseguir la gema de color amarillo. Una vez que tengamos esta gema de color amarillo, tenemos que ir a uno de estos niveles prehistóricos y irnos a esta plataforma amarilla que nos lleva a un lugar especial del mismo nivel, que a su vez te hace a propósito morir con el segundo pterodáctilo de ese nivel para que te lleve al nivel secretivo. Te quedas así de súper intuitivo. Y el internet no existía, eran los padres. A lo sumo ya con cierta conciencia y con ciertos celulares, y ya tenían navegadores web que te consumían créditos. Entrabas a páginas como Trucoteca y ahí te salían algunas guías o guía manía. ¡Oh, qué tiempo! Así que eso pues, Crash Bandicoot 4 sí tiene eso de que agarra lo puñetero de los juegos anteriores, pero esos juegos anteriores también lo eran. Pero que el juego sea así de cerdo también está mal. Pero hay mucha gente que lo puede pasar. Y eso tampoco está tan mal después de todo. Es un sí y no. Y bueno, pasemos a otro punto ya. Que este en concreto es al que más tenía ganas de llegar. Donde más quería ahondar en el tema. Porque hay mucha, no sé si decir ignorancia, hipocresía, hipotenusa, hipotermia. Pero parece que el fandom de Crash no conoce a Crash Bandicoot, no conoce los orígenes, no conoce el lore, no conoce la estructura. Llegaron tarde, llegaron con los juegos de PlayStation 2 muchos. Algunos sí, pues, les dio curiosidad para los más viejos. Pero parece que de todas formas o están de paso o yo qué sé. Sobre todo gente que se hace llamar músico. Gente que dice que entiende música. Gente que dice que es compositora. Gente que es DJ. Gente que es esto. Gente que es el otro. Y dice que la música es olvidable o está mal hecha o que aprovecha mucho de tonadas y exagera mucho de cosas del Crash Bandicoot 1. No pusieron nada del 2 ni del 3. Y yo digo, ¿qué? El compositor que hizo el soundtrack de Crash Bandicoot 4, que no me acuerdo el nombre, maldita sea esto de hacer videos a lo esporádico, se aprendió toda la musicología de la trilogía original y de Crash Team Racing para hacer una obra maestra en cuanto a la continuidad musical que tiene la franquicia. Si venimos hasta el 3 para hacer apología a lugares parecidos a los de la trilogía original, pero que a su vez son nuevos, hay una mezcla muy interesante de muchas cosas que se fueron perdiendo mediante pasaron los años y mediante pasaron varios juegos que ya no estaban hechos por Naughty Dog.
esta persona, desde que lo contrataron, habrá estado estudiando las músicas de la trilogía y Crash Team Racing porque se nota, así como los desarrolladores, tanto Vicarious Vision como Toys for Bob, para las distintas versiones de Insane Trilogy, tuvieron que rejugar los juegos originales para hacer los remakes. Este caso tan particular es incluso más difícil. El juego está lleno de leitmotivs que mucha gente dice que son, es para apelar a la nostalgia, están puestos a la fuerza. ¿Por qué tienen que ser los de Crash Bandicoot 1? Y yo me pregunto, ¿otra vez hay que poner la tonadita del Crash Bandicoot 3 como leitmotiv de la saga? En Crash Bandicoot 3 sonaba muy bien, no te voy a decir que no. Muchas personas ni siquiera recuerdan cómo son las músicas del 2, de los bonus, del 1, de las rutas del esqueleto, porque parece que les gusta lo sencillo y lo repetitivo. Que si bien yo comprendo por qué las músicas y varios de los niveles y la estructura del propio Crash 3 está como está por el tema de cómo Naughty Dog fue tratado en esos tiempos, entiendo. Aparte, yo sé que es la entrada a la franquicia para muchas personas que hoy día conforman el fandom de Crash Bandicoot, pero no funcionó en The Wrath of Cortex, no funcionó en XS, no funcionó en N-Transit. Quizás no funcionó para mucha gente que no considera que las músicas de Crash 3 de la Insane superen a las originales. Algunas sí, otras no, me imagino. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué otra vez se habían de poner las tonadas del Crash Bandicoot 3 al Crash Bandicoot 4? Si bien la mayoría de los niveles tienen partes originales, hay veces que te meten así como que la tonada del Crash Bandicoot 1 de la pantalla del título o del nivel 1. Hay veces donde te ponen el leitmotiv de Cortex para sus niveles, para su lucha. También pasa lo mismo con los villanos. Pasa con Tauna, que en este juego tiene su propio leitmotiv que se mezcla muy bien con los niveles. Y eso pasa con los personajes. Cortex tiene su propio leitmotiv, pero a veces ese leitmotiv se mezcla con la canción del nivel, yo que sé, de hielo, de prehistoria, cosas así, del futurista. Me explico. Muchos sabemos que los niveles tienen su propia tonada, pero hay veces que se mezcla con el personaje que estamos utilizando en ese momento, y eso es brillante. Si dicen que es olvidable, es porque, repito, la gente quiere memorizar el juego y la música como si fuese que le van a dar la misma dedicación que le dieron a cualquiera de los juegos anteriores de Crash antes de este, y es imposible. Y se comprende la frustración, pero de ahí a las opiniones basura que suelen tener muchas personas con respecto a este juego, tampoco es que sean tan justificables. Aparte, me hace muchísima gracia que esas personas que tienen la libertad de abrir la boca tienen la música de Twinsanity como que la top de Crash Bandicoot. ¿Qué? ¿Qué tiene de Crash Bandicoot? Alguien que pone el soundtrack de Piñón Fijo de Chuchuba, Chuchuba. No, Crash Bandicoot es Hawái, es cultura tiki, es cultura de esa onda, que no es muy clara porque no se molesta en explicar qué tiene que ver, porque si bien el primer Crash Bandicoot tiene como que dos culturas antiguas, una es la tribu y otra es la que es mucho más antigua, que es esta donde están la civilización perdida, que son estas estatuas, que son estos murales tan característicos de la franquicia, pero sí dan un aire más tropical, un aire más hawaiano. Poneme música tipo las de la película del libro de Stitch. Titanes lo hizo muy bien, Mind Over Mutant incluso lo hizo mejor. También me hace gracia que las personas que dicen que la música de Twinsanity es buena, sin embargo la de Tag Team Racing, que es casi lo mismo pero con arreglos musicales, con instrumentos, a ella no les gusta. Sí, cuando es una opinión está bien, pero ya cuando lo das como un hecho que todo el mundo tiene que pensar como ahí no. Conclusión, la música, mejor imposible, porque no es lo mismo una música dedicada a un juego plataformero que, por ejemplo, la que se hizo para Crash Team Racing Nitro Fury, que también es muy exquisita, muy brillante, pero la música para un juego de carreras y uno de plataformas tienen que tener distintas maneras de cómo aplicarse y cómo componerse y cosas así. El compositor de Crash Bandicoot 4 es muy bueno, tiene mis respetos, señor Stark. Y pasemos al siguiente punto. Y aquí es donde tengo que admitir que estoy del lado de las personas que se decepcionó de este apartado, que es el de la historia.
Y es que no es que solo la historia sea mala únicamente, tiene más problemas que hacen que esto se reafirme. Ya que, como dije anteriormente, este juego es muy continuista respecto a sus juegos anteriores, pero no en cómo está contada la historia en este caso tan particular. En Crash Bandicoot 4 la historia se quiere manejar más o menos como lo hizo Crash of the Titans y Crash to Insanity, en formato de sucesos según qué va pasando, qué personaje vas a manejar y así sucesivamente hasta que ves los créditos. La historia te la cuenta el camino, el nivel que vas a hacer a continuación. Si bien hay veces que entre niveles no ocurre nada, al pasar a una zona o al cambiar de personaje es porque va a pasar algo que tiene que ver con esta historia. Y eso se siente muy extraño porque, a diferencia de los juegos anteriores, al terminar el juego y ir por los coleccionables, cuando ya te pasas la historia y juegas los niveles sin ningún tipo de contexto, hay veces en las que vas a utilizar a más de un personaje por escenario y se siente muy dispar un nivel de otro y lo que tienes que hacer y a qué personaje vas a manejar. Esto en parte hace que los niveles tengan el diseño que tienen porque tienen que venir anclados a cómo estaba hecha la historia, porque se supone que tiene que ver, pero como digo, una vez que la historia concluye y tienes que buscar los coleccionables que te faltan, volver a repetir ciertos niveles y por causa de la historia unos sienten que no están tan buenos como deberían. Cosa que no ocurre en juegos anteriores. No hay nada que te interrumpa algún nivel de Crash 1, de Crash 2, de Crash 3. Incluso los que tienen el sistema parecido, de Brados Cortex y etc. A ver, ¿estás diciendo que Crash Bandicoot 4 tiene una mala historia porque intenta contar una historia? Sí, más o menos, pero sí. No estoy diciendo que los juegos clásicos de Crash Bandicoot no tengan historia, de hecho sí la tienen. Crash Bandicoot 1 es la de rescatar a Tauna, Crash Bandicoot 2 es saber que Cortex no fue vencido, renovó su estación espacial, mejoró su Cortex para lavar el cerebro de la gente y hay que impedirlo. Y en Crash Bandicoot 3 aparece el gemelo malvado de Aku Aku y hay que vencerlo porque si no el mundo puede morir. Y lo del viaje en el tiempo es más una excusa para cambiar los escenarios. El problema más grande de Crash Bandicoot 4 es preguntarse de qué trata la historia. Si bien todos ya sabemos de qué trata, es como... ¿Y cómo lo resumimos? Los villanos escaparon, aparecen las máscaras cuánticas porque la grieta que hizo Uka Uka hizo un montón de problemas dimensionales y uno de esos trajo a un personaje que es la Tauna, que vino junto con un N-Tropy que la está buscando porque la traición de N-Tropy porque N-Tropy se alió con N-Tropy y después Cortex está con los buenos y después los buenos vencen y después Cortex vuelve a ser malo, viajan al pasado, en el pasado Crash crea a Crash y es como... La historia parece un fanfic de los malos. Y mira que se pueden hacer muchos fanfics buenos con Crash Bandicoot. Todos me imagino que tienen uno en su cabeza que es canon y es mejor historia de la que puede ser la del Crash 4. Y no es un insulto, es un hecho, porque duele mucho. Pero bueno, ¿cuál es otro problema que tiene la historia de Crash Bandicoot 4? Es que los personajes en escena duran demasiado. La exposición de cada personaje dura demasiado porque, como dije antes, los personajes duraban poquito, tenían una que otra línea y después pasaba al gameplay. Pero cuando tenés que rellenar huecos para que los personajes estén interactuando demasiado en pantalla, los personajes tarde o temprano se empiezan a sentir raros, como si no fuesen ellos mismos. Y se nota bastante en este caso, en este juego. Por eso hay muchas personas que dicen, este no es Crash, este no es Cortex y esta no es Coco. Y así con los villanos. Es por eso. Es aceptado en otros juegos como Twinsanity, Titanes, Mind Over Mutant, porque la historia, los personajes y cómo la historia está contada es distinta a la trilogía original. Ahí está el problema con Crash Bandicoot 4. Es algo que hizo mal y es algo que yo tardé en comprender. O sea, yo sabía que la historia estaba mal, pero no sabía por qué. Y ahora es como que, porque, por ejemplo, Cortex viaja al pasado, a 1996, para encontrarse consigo mismo y
Este es muy estúpido. Cortex nunca fue tan estúpido, al menos no en la trilogía. Y bueno, también está eso de que hay asistentes mujeres, o sea, son robots. ¿Cuál es la necesidad de que haya mujeres? No estoy siendo machista ni nada de eso, pero es como de la nada en el remake. Si es que hubiesen hecho un remake donde había asistentes mujeres en Insane Trilogy, bueno, pero no. Fue en Crash 4. Pero puede ser que sea en otra dimensión. Ya sería jugar con el tema de las dimensiones para la conveniencia de cada uno, como quiera defender o atacar el juego. Y no funciona. Aparte, el diseño de Tauna y de cómo actúa y esas cosas, ese buqueísmo, ¿por qué tuvo que venir a parar con Crash? Ya en el juego de móvil tenía una que otra remera, los personajes, era como que... Invéntense un personaje, pero usar personajes establecidos y cambiarles a todos la personalidad que ya está establecida es como, ¿para qué? No entiendo cuál es eso que fue muy fuerte en Crash Bandicoot 4. Se ve en las primeras escenas con N-Tropy y Cortex teniendo ahí un acercamiento, una super tensión que sé que a muchas Fuyoshis puede volver locas, pero... así no. Después otra escena que es cremita de el N-Tropy coqueteando con la otra N-Tropy, muy extraña. Y también está esto de Coco y Tauna, que son ellas las que más interactúan. Ellas son las que van de la manito, ellas son las que se sonríen. Cuando se encuentran por primera vez, le dice Tauna a los personajes, bueno, aquí yo trabajo sola, y se va. Y es Crash quien le pone la mano al hombro consolando a Coco, porque ella es la que se sintió triste y así de... ¿quiénes son estos personajes? Bueno, no tan agresivo así, pero es como que ¿por qué? ¿Por qué lo escribieron así? Pero bueno, esa es la opinión que tengo sobre la historia, cómo está creada y cómo está escrita. Y esto duele porque es canon. Y esto es lo que va a definir los futuros juegos del personaje, los que sean en continuación de historia. ¿Qué se puede arreglar? Ya se arregló irónicamente con este juego, pero este juego rompió esa regla. Ni bien existió, pero se puede. Y esperemos que así sea, porque como digo, no es difícil hacer una historia buena, pero hay que saber integrarla. Así como lo hicieron en Crash Bandicoot 4 es el por qué está mal. Y quería dar mi opinión al respecto. Y es una opinión más. Yo sé que hay mucha gente que va a estar de acuerdo y mucha otra gente que no. Yo me he metido con otras personas a lo largo del video. Y sí, es válido que tú también lo hagas conmigo. Y está bien, hay que debatir, hay que expresarse. Porque el fandom de Crash también es como que, no, es que esta persona tan importante dijo esto, entonces porque eso debe ser cierto. No, cada uno tiene que tener su opinión. Y si alguien está en contra, decirle, mira, respeto tu opinión, pero a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, y así. Y bueno, el video se me hizo ya muy largo, muchos audios, mucho texto. Y nada, espero que les haya gustado, tanto a mí como el poder haberme expresado por fin. Y espero hacerlo así con otros juegos de Crash, que tengo muchas opiniones muy distintas a otras personas que espero les guste. Ya de ahí, si el juego de Crash 4 es bueno o malo, ya eso depende de cada uno. A mí personalmente el juego me encantó, me gustó mucho, más allá de todo lo que dije. Que aparte de la historia, otra cosa que no me gustó fue el precio. Y darme cuenta que Crash Bandicoot 4 es un AAA, aunque no lo parezca. Sí, es un juego que se nota que tiene demasiado trabajo en él y que está hecho desde cero y cosas así, pero ya para cuando salió había otros juegos que tenían menos presupuesto, menos gente, y tengo que admitir también que son juegos incluso más interesantes y experiencias más que significativas en comparación. Pero no hay que dejar que Crash muera y hacerles saber a los desarrolladores por qué hay partes del juego que nos gustó y porque hay partes del juego que no nos gustó, siempre respetando la opinión de los demás, pero también teniendo un criterio bastante propio. Y ese es el mensaje que les quiero dar en este video, de qué es lo que me pareció y cuál es el problema de Crash y cuál es el problema del fandom y cuál es mi problema y cuál es el problema de todos. Y bueno, ya me voy despidiendo. Mis redes sociales y páginas donde subo dibujos y opino tonterías las van a encontrar en la descripción. Y sin nada más que decir, ya era hora. Yo me despido. Un saludo a todos. Los quiero un montón. Chau, chau.